Hola, hola. Hoy vamos a recorrer, con calma y en buen español, todo lo esencial del ciclo celular y de cómo las células se reproducen. La idea es que termines con una imagen clara de qué pasa dentro de una célula cuando crece, copia su ADN y se divide, y por qué eso importa para la vida, desde bacterias hasta nosotros. Arranquemos con una idea fundacional. Rudolf Virchow, allá por 1858, dejó una frase famosa. Toda célula viene de otra célula preexistente. Suena simple, pero implica tres tareas enormes. Duplicar el contenido, repartirlo en dos porciones equivalentes, y coordinar una maquinaria complejísima para que nada falle. De eso trata el ciclo celular. Entonces, ¿para qué se reproducen las células? En organismos pluricelulares, como nosotros, la división celular permite crecer y reparar tejidos, desde cerrar una herida hasta renovar la piel. En seres unicelulares y también en muchos pluricelulares, la reproducción celular hace posible generar nuevos organismos, garantizando la continuidad de la especie. Cuando decimos ciclo celular, hablamos de una secuencia ordenada de eventos que se repiten cada vez que una célula se va a dividir. Implica tres cosas: la célula crece, duplica su ADN y finalmente se divide. Esto ocurre en procariontes y eucariontes, en seres unicelulares y en multicelulares, aunque la forma cambia según el grupo. Vale la pena mirar primero el mundo procarionte. En bacterias y arqueas la reproducción es asexual y el proceso típico es la fisión binaria. El ADN se replica, la célula se alarga y se estrangula por el medio hasta formar dos células hijas genéticamente idénticas. Es rápido y eficiente. Si damos el salto a los eucariontes, aparecen dos rutas de división, la mitosis, que genera células somáticas idénticas a la original, y la meiosis, que produce células sexuales o gametos con la mitad del número de cromosomas. Esta diferencia es clave para distinguir crecimiento y reparación, por un lado, y reproducción sexual, por otro. Ya que hablamos de cromosomas, hagamos una parada para ordenar conceptos. Nuestro material genético, el ADN, en eucariontes se empaqueta en cromosomas. El número varía por especie. Los humanos tenemos 46 en nuestras células somáticas. La mosca de la fruta tiene 8. Una vaca 60. El tabaco 48. El poroto 14. Cuando miramos todos los cromosomas de una célula y los acomodamos en pares de homólogos, uno de origen paterno y el otro materno, obtenemos el cariotipo. Dos letras te ayudan a seguir la película. N indica el número de juegos de cromosomas, y C la cantidad total de ADN. Así, una célula diploide es 2N. Tras replicar el ADN pasa de 2C a 4C, aunque siga siendo 2N. Porque el juego de cromosomas no cambió. Lo que cambió es cuánto ADN tiene cada cromosoma replicado. Con eso en mente, volvamos al ciclo celular. Se divide en interfase y mitosis. La interfase tiene tres etapas. Primero G1, la célula crece, fabrica proteínas y ARN. Multiplica organelos como mitocondrias y ribosomas. Está en 2N y 2C. Dura, en muchas células, varias horas, a veces entre 6 y 12. Y es como la puesta a punto. Después viene la fase S de síntesis, se duplica el ADN y también se duplican los centrosomas, esas estructuras que organizan los microtúbulos del uso mitótico. Aquí la célula pasa a 4C, suele tomar unas 6 a 8 horas. Finalmente, G2, la célula sigue produciendo proteínas y ARN, empieza a condensar la cromatina y se prepara para entrar a mitosis, dura unas 3 o 4 horas, y aquí estamos en 2N y 4C. Todo esto no ocurre a ciegas, hay puntos de control. Antes de replicar el ADN, la célula pregunta si el ambiente es favorable. Al cerrar la fase S, verifica si todo el ADN se replicó por completo y si cualquier daño fue reparado. Al ingresar a mitosis, revisa que los cromosomas estén correctamente enganchados al uso mitótico. Si algo está mal, la célula frena, intenta arreglarlo o, si el daño es grave, puede activar rutas que impiden seguir, evitando así errores que podrían ser peligrosos. Ahora sí, pasemos a la mitosis, que es la división del núcleo y del material genético, seguida de la citocinesis, que divide el citoplasma. En interfase ya tenemos el ADN replicado y el centrosoma duplicado. En profase la cromatina se condensa en cromosomas bien definidos. El nucleolo desaparece y la envoltura nuclear anular, la carioteca amela, empieza a desarmarse. Los centrosomas migran a polos opuestos de la célula y comienza a formarse el uso mitótico. Un armazón de microtúbulos que será el andamiaje para mover cromosomas. Esos microtúbulos se organizan en tres tipos. Los del cinetocoro, que se van a pegar a los cromosomas. Los interpolares, que conectan polos opuestos y estabilizan el uso. Y los astrales,
que se anclan hacia la periferia ayudando a posicionar el uso. Cuando la envoltura nuclear termina de fragmentarse, entramos en prometafase. Los microtúbulos del uso capturan los cromosomas uniéndose al cinetocoro, una estructura proteica en el centrómero. Este enganche es fundamental para asegurar que cada cromátida hermana quede conectada a polos opuestos. Al lograrse esos enganches en todos los cromosomas, llegamos a metafase. Todos se alinean en el plano ecuatorial de la célula, formando la clásica placa metafásica. Esta alineación permite comprobar que la tensión es la correcta, y que cada cromátida está lista para su viaje. Viene entonces la anafase. Aquí, proteínas que mantenían unidas a las cromátidas hermanas se degradan y los microtúbulos del cinetocoro se acortan, separando a las cromátidas hacia polos opuestos. A la vez, los microtúbulos interpolares se alargan y empujan los polos, estirando la célula. Cuando los grupos de cromátidas llegan a los polos, entramos en telofase. Se reconstruye la envoltura nuclear alrededor de cada conjunto, los cromosomas se descondensan, reaparece el nucleolo y el uso se desarma. En paralelo, arranca la citocinesis, que es la repartición del citoplasma. Sobre la citocinesis, hay una diferencia bonita entre animales y plantas. En células animales, se forma un surco de segmentación gracias a un anillo contráctil hecho de actina y miosina que estrangula la célula por el medio hasta separarla en dos. En células vegetales, con pared rígida, se arma un fragmoplasto con microtúbulos y vesículas llenas de carbohidratos que se fusionan en el centro formando una placa celular. Esa placa crece hacia la periferia y deviene la nueva pared y membranas de las dos células hijas. ¿Para qué tanto despliegue? La mitosis, en unicelulares, permite reproducirse. En organismos pluricelulares, posibilita crecer y reparar tejidos, manteniendo la estabilidad genética al generar células hijas iguales a la madre. Antes de ir a la meiosis, hagamos una distinción rápida entre células somáticas y sexuales. Las somáticas son las del cuerpo work todas menos las sexuales y tienen dos juegos de cromosomas, uno paterno y otro materno, son diploides, 2N, en humanos, eso es 46. Las células sexuales N-E- espermatozoides y óvulos N llevan un solo juego, en humanos, 23. En otras especies el número es distinto, pero la lógica es la misma. Ahora sí, hablemos de meiosis, el proceso que fabrica gametos y que además, introduce variabilidad genética. La meiosis tiene una sola replicación de ADN, pero dos divisiones nucleares consecutivas. El resultado son células haploides. En la primera división, meiosis primero, se separan los cromosomas homólogos. En la segunda, meiosis segundo, se separan las cromátidas hermanas, muy parecido a una mitosis. En profase primo ocurren cosas clave. Aparte de la condensación de cromatina y el armado del uso, los cromosomas homólogos se aparean y forman tétradas. Entre ellos sucede el entrecruzamiento, el famoso crossing over. Segmentos equivalentes se intercambian, recombinando información. La envoltura nuclear demora un poco más en desaparecer que en mitosis. Este intercambio genera nuevas combinaciones de genes que no estaban juntas en los cromosomas de origen. Luego, en metafase primo, las tétradas se alinean en el plano ecuatorial. Aquí hay otro momento generador de diversidad. La orientación de cada par de homólogos hacia uno u otro polo es al azar. En humanos, ese acomodo independiente puede producir alrededor de 8,5 millones de combinaciones distintas solo por esta separación al azar, sin contar el entrecruzamiento. Suma eso al cruce y la variedad se dispara. En anafase primero, se separan los cromosomas homólogos, cada uno arrastrando sus dos cromátidas hermanas juntas. En telofase primero se reconstituye la envoltura nuclear y ocurre la citocinesis, generando dos células. Entre las dos meiosis hay una pausa corta llamada intercinesis. No se replica el ADN ahí, solo se reorganiza para la segunda división. La meiosis segundo se parece muchísimo a una mitosis. En profase segundo se prepara el uso, la envoltura nuclear, si se había rearmado, vuelve a desarmarse. En metafase segundo los cromosomas, ahora con dos cromátidas, se alinean en el ecuador. En anafase segundo, por fin, se separan las cromátidas hermanas. En telofase segundo se reconstruyen núcleos y, con la citocinesis, terminamos con 4 células haploides. Si siguiéramos los NICCs, partiríamos de 2N2C, pasaríamos a 2N4C tras S. Luego meiosis primo lleva a N2C, y meiosis segundo finaliza en NCCs. ECs, ACHANA, AXCURIs, ECs, TCCs en Zolnolugar. Y meiosis segundo finaliza en NC Vaxer 004, y Milbra, NCCO Camo.
Esta maquinaria no es solo académica, sustenta la gametogénesis. En la línea masculina, la espermatogénesis arranca en la pubertad y continúa durante toda la vida. Los espermatogonios proliferan por mitosis. Algunos entran a maduración. Un espermatocito primario hace meiosis primos, y da dos espermatocitos secundarios. Cada uno, con meiosis segundo, genera dos espermátidas. Luego viene la diferenciación, la espermiogénesis, donde se forma el espermatozoide. Aparece el acrosoma, una cabeza con enzimas que ayudarán a perforar la envoltura del óvulo, y en el cuello se acumulan mitocondrias para dar energía al movimiento. En la línea femenina, la ovogénesis tiene otro ritmo. La proliferación por mitosis ocurre solo en la vida intrauterina. Se generan muchos ovocitos primarios que entran a meiosis primo, y quedan detenidos en profase primo por años. A partir de la adolescencia, en cada ciclo ovárico, algunos retoman la meiosis primo, y se completa generando un ovocito secundario, y un primer corpúsculo polar, que es una pequeña célula con poco citoplasma. El ovocito secundario inicia meiosis segundo y se detiene en metafase segundo. Solo si ocurre fecundación, se completa meiosis segundo y se forma el óvulo definitivo, liberando un segundo, y a veces más, corpúsculos polares. Así se explica por qué en mujeres hay un número finito de ovocitos y por qué la maduración se reparte a lo largo de los ciclos. Si comparamos ambos procesos, vemos tres momentos. La proliferación, en hombres, por mitosis, desde la pubertad y durante toda la vida. En mujeres, solo en la etapa fetal. El crecimiento, en ambos, los precursores crecen hasta volverse aptos para entrar a meiosis primo 1. Pero en mujeres eso sucede antes de nacer. La maduración, en hombres, meiosis primero y segundo ocurren continuamente desde la pubertad. En mujeres, meiosis primero se retoma a partir de la pubertad y la meiosis segundo se completa únicamente si hay fecundación. Y finalmente la diferenciación. En varones, las espermátidas se transforman en espermatozoides funcionales. En mujeres, el ovocito adquiere las reservas y estructuras necesarias para iniciar el desarrollo tras la fecundación. Todo esto nos lleva al sentido biológico de la meiosis. Por un lado, asegura que el número de cromosomas se mantenga constante de generación en generación. Dos gametos haploides se fusionan en la fecundación y restauran el estado diploide. Por otro, crea variabilidad genética mediante dos mecanismos potentes: el entrecruzamiento en profase primo, y la separación al azar de los homólogos en metafase primo. Esa variación es la materia prima de la evolución y también explica por qué los hermanos pueden ser tan distintos entre sí. Ya que mencionamos fecundación, vale la pena imaginar la onda de ADN a través del tiempo. Durante la interfase, en la S, la cantidad de ADN por célula se duplica. En la mitosis, vuelve a repartirse equitativamente. En la meiosis, tras duplicar en S, la primera división reduce el número de cromosomas y la segunda separa cromátidas, dejando gametos con la mitad de ADN. Luego, la fertilización combina dos mitades en un cigoto con el contenido restaurado. Es como una coreografía de subir, dividir y recombinar. Más allá de la reproducción sexual clásica de animales y plantas, existen modos asexuales que se basan principalmente en mitosis. En levaduras, por ejemplo, ocurre la gemación. Se forma una yema que crece y se separa, generando un individuo más pequeño. En hidras de agua dulce, también hay gemación a partir del cuerpo del progenitor. La fragmentación es otra. Algunos animales pueden regenerar un individuo completo a partir de una porción del cuerpo. Y en plantas, la reproducción vegetativa, por estolones, tubérculos, esquejes, permite generar nuevos individuos a partir de partes de la planta madre, gracias a su notable capacidad de regeneración. En todos estos casos, hablamos de copias genéticamente idénticas, salvo que haya mutaciones espontáneas. Volviendo al inicio. Todo este relato nace de aquella idea de Virchow, y se sostiene en tres habilidades que cada célula debe dominar: crecer, duplicar fielmente su material genético y repartirlo con precisión. Los puntos de control custodian ese proceso. La mitosis mantiene tejidos y organismos funcionando. La meiosis crea gametos y diversidad, y la gametogénesis adapta esos ciclos a tiempos y necesidades distintas en machos y hembras. Si te quedas con un mapa mental, que sea este: interfase prepara y duplica, la mitosis organiza y reparte, la citocinesis separa, la meiosis reduce y mezcla, y la fecundación vuelve a sumar. Y bueno, todo eso ocurre millones de veces en tu cuerpo cada día sin que tengas que pensarlo. Fascinante, ¿no?